Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 2, vamos a seguir con esta serie de prédicas que iniciamos la semana pasada basado en Eclesiastés. Y hemos titulado a esta serie Debajo del Sol. Hemos titulado a esta serie de estudios, a esta serie de prédicas Debajo del Sol. Solamente para recordar, la frase debajo del sol significa fuera del Edén. Ya significa fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios, alejado de la presencia de Dios. Y hemos observado que el predicador, el autor de este libro, que es Salomón, se identifica como predicador a sí mismo, pero sabemos que es obviamente Salomón. Dio riendas sueltas a sus deseos pecaminosos para poder encontrar satisfacción en ellos. Es decir, sacó una libreta, o como se conoce hoy día, un permiso. Los que manejan tienen un permiso de conducir, una licencia de conducir, ¿verdad? Bueno, Salomón sacó una licencia para pecar. Salomón sacó una licencia para dar riendas sueltas a sus deseos pecaminosos, para poder encontrar algo de satisfacción en ello. Algo de que le pueda llenar a su corazón, que le pueda dar placer a su corazón, en su vida. La conclusión que Salomón dio fue muy clara. En la tierra todo es pasajero, todo es vacío, todo es vano. Él usa la palabra vanidad, haciendo referencia a que es como la niebla, como el soplo, como cuando usted, cuando se levanta, bota un poco de vapor de su boca y que parece un poco de niebla, ¿verdad? Y desaparece, rápidamente desaparece. Así es como Salomón empieza diciendo, todo es vanidad, todo es como la niebla, es nada, se desaparece. Por motivos de tiempo, la semana pasada no pudimos acabar todo el capítulo 18. Y hoy quiero solamente que podamos terminar en cierta manera algunas partes que faltó la semana pasada y continuar hoy con el capítulo 2. Podríamos pensar que cuando nos referimos a vanidad, o cuando Salomón está haciendo referencia a que todo es vano, que solamente Salomón se está haciendo referencia a este mundo material. Tus posesiones de repente, lo que tienes en tus manos, la cantidad que tienes en el banco, que solamente esas cosas como seres humanos podríamos atesorar y desear en nuestros corazones. Pero Salomón no solamente está hablando de lo material, mi hermano, sino también de lo inmaterial. Mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 1. Dice lo siguiente: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. La sabiduría a la cual Salomón está haciéndose referencia aquí es al conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Ahora, eso es bonito. No estamos aquí juzgando y maldiciendo y sobre todo prohibiendo el conocimiento, de que usted pueda estudiar, de que usted pueda ampliar sus conocimientos en todo lo que podemos encontrar en este mundo, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? El conocimiento tampoco nos da satisfacción. El conocimiento tampoco llena nuestro corazón, porque mientras más conoces, más sinsentido empiezas a encontrar en la vida.
Mientras más llenas de conocimiento tu pensamiento, tu cabeza, más sin sentido empiezas a encontrar a las cosas. Empiezas a encontrar más problemas. Empiezas a darte cuenta de cosas. Permíteme citar a alguien. Dice lo siguiente: cuando usted, como Salomón, quiera encontrar el significado de la vida, deberá estar listo para sentir más, pensar más, cuestionar más, sufrir más y hacer más. ¿Estás listo para pagar el precio que exige la sabiduría? Hace tiempo hice una lectura de un libro muy interesante sobre la iglesia y su gestión que hay dentro de la iglesia, la administración que hay dentro de la iglesia. ¿Y para qué leí ese libro? Porque empecé a ver la mucha necesidad que se da cuenta uno en las áreas. Y uno empieza a ver, yo no me daba cuenta que hay esta necesidad en la iglesia y hay que cubrirlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Uy, mira acá, esta parte aquí en la iglesia, no lo había pensado. También, ¿cómo se hace aquí y en el otro? Yo no me imagino lo que sienten nuestros pastores al darse cuenta que ellos están más metidos en las diferentes áreas de la iglesia y lo que ellos observan. Imagínense, mis hermanos. Debemos estar listos para, obviamente, hacernos las preguntas, para dar respuestas a esas preguntas. Empezamos a cuestionar más, pero no solamente nos quedamos en las cuestiones, no solamente nos quedamos en las preguntas. Debemos estar listos para responder, para dar solución. Identificar el problema es fácil, identificar el problema es sencillo, identificar los problemas de otras personas, cualquiera lo hace, pero no cualquiera es capaz de ayudar a solucionar los problemas en las otras personas. Encontrar las dificultades en las cosas o en las personas, sencillo, cualquiera lo puede hacer, con un poquito de lectura, con un poquito más. La cosa es empezar a dar solución para ello. Y Salomón en ese sentido se encuentra en esas grandes presiones que tiene al llenarse de sabiduría, de tener los conocimientos más profundos en su mente. Y el versículo 18 por eso dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Añade dolor? ¿Puede usted darse cuenta de lo que Salomón está diciendo aquí? Entonces, el conocimiento tampoco puede ser un refugio para el hombre. El conocimiento tampoco puede ser un lugar en donde el hombre pueda encontrar satisfacción. Por más deseable que éste sea, por más bonito que esto sea, por más ambicioso que pueda llegar a ser conocer más que otros, Salomón dice, es nada. Es nada. Es nada. Entonces, hoy quiero que veamos el capítulo 2. Y yo he llamado a esta prédica del día de hoy, inténtalo. Así lo he llamado, inténtalo. Porque Salomón va a iniciar esta sección diciendo, vamos, haz la prueba. Inténtalo. ¿Dices que puedes? Atrévete. No es de la canción, sino inténtalo. Eso es lo que Salomón está diciendo. ¿Crees que el dinero te puede dar satisfacción? Inténtalo. Hazlo. ¿Crees que las posesiones o todo lo que este mundo puede darte te va a dar satisfacción? Pues inténtalo. Inténtalo, a ver, atrévete. ¿Crees que todas ellas o cualquier otra cosa que podamos encontrar en este mundo te puede dar satisfacción en tu corazón? Pues inténtalo. Eso es lo que Salomón prácticamente va a mostrarnos en estos capítulos. Y hoy quiero que veamos dos maneras de intentarlo en conseguir las cosas en este mundo. El primero que vamos a ver en esta noche es, inténtalo con tus propios medios. Inténtalo con tus propias fuerzas. Y Salomón va a iniciarlo primero mostrándonos que él dio ese intento buscando el placer en la carne, buscar la satisfacción en la carne. Mira lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora,
te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa, dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de Salomón, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Hasta aquí, mis hermanos, venimos hablando de algo muy claro, del placer. Ya he venido mencionando mucho sobre el placer. ¿Pero qué es el placer? La semana también mencioné algo del placer, pero hoy quiero que definamos un poco del placer. Ya que vivimos en un mundo en donde estamos muy familiarizados con un concepto genérico, dice de la siguiente manera qué es el placer. Todo aquello que nos produce una sensación de satisfacción, agrado o deleite. Escúchalo una vez más. ¿Qué es el placer? Es todo aquello que nos produce una sensación de satisfacción, de agrado y deleite. Ahora, el placer también tiene un trasfondo muy filosófico, muy filosófico. Y hay un personaje que resalta mucho aquí en esta definición del placer. De repente a algunos se los hace familiar este nombre, Epicúreo. Epicúreo va a definir mucho y va a hablar mucho acerca del placer, y de hecho casi todo el mundo está familiarizado con ese concepto del placer. Y él decía lo siguiente: la clave para una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. ¿Cuál es la máxima búsqueda que debe hacer el hombre, la humanidad, el ser humano? Es reducir al máximo el dolor y acumular en lo mayor posible la cantidad de placer. Es decir, el fin del hombre prácticamente es que puedas encontrar placer. Todo aquello que te trae dolor, debes eliminarlo. Todo aquello que te trae tristeza, debes ponerlo a un lado. Tienes que buscar el placer en la vida. Y hemos mencionado un poco de las frases en las cuales nuestro mundo siempre nos rodea, ¿no? Inténtalo, tú puedes. Tú puedes. Eres un hombre, tú puedes. Eres mujer, tú recontra puedes. ¿Se acuerdan del pasaje que mencionamos también? El verso: vive la vida antes que la vida. ¿Qué dice? Te viva. ¿Ves? Algunos saben. No sé en qué libro se encuentra ese verso, pero algunos se lo saben. Y el escritor también, o la escritora, ¿verdad? Pero para que vean cómo este mundo nos bombardea con ese tipo de mensajes. Inténtalo, tú puedes. Vive, disfruta la vida. Para eso estamos aquí. Para eso estamos en este lugar. Y según Epicúreo, podemos dividir el placer humano al menos en 3 niveles. Esto usted googlea y va a encontrar mucha información sobre esto. Él habla sobre las necesidades primarias. Y aquellas necesidades primarias pueden ser comer cuando se tiene hambre. Es un tipo de placer. Comer cuando tienes hambre. Comes tu ceviche. ¡Ah, qué rico! Esto es lo que quería. Hace tiempo que no como ceviche, qué rico. Da una sensación de satisfacción, de placer. Entonces, un tipo de placer también. Beber cuando se tiene sed. Después de una jornada larga, ¿verdad? Esa sensación. Dormir cuando estás cansado o cansada. Cuando te despiertas y quieres quedarte ahí más tiempo, pero sientes que ya no, obviamente no puedes, pero igual has disfrutado descansar, has disfrutado dormir un rato. Esas son las necesidades primarias, como él lo llama, naturales y necesarios, que son tipos de placer para el ser humano. Hay otra categoría que él lo llama como naturales no necesarios. Y aquí estamos hablando de instintos naturales que pueden ser eliminados. Por ejemplo, la gula, el comer desenfrenadamente. Ya está yendo un poco más al extremo ese tipo de sensación de placer. Aquí habla también sobre el tener instintos sexuales que ya se vuelven más un tipo de adicción
y que lo vemos en nuestro mundo, la adicción al sexo no es algo que nos debe sorprender. Nuestra sociedad está plagada de ese tipo de satisfacción que se vuelve más todo distorsionado al propósito como Dios lo hizo. Cuando no podemos dormir, si no es en una cama bien cómoda. Y ahí vamos a ir hablando mucho más cosas. También habla en una tercera categoría, esas falsas necesidades que dan placer a los hombres, sobre todo sociales. El poder, una falsa sensación de placer, el poder, la riqueza, el prestigio social, el lujo, la belleza, la cultura, el amor distorsionado como Él lo propone. Entonces Él divide en estas siguientes categorías el placer. Sin embargo, el placer, mis hermanos, no es malo en sí. No es malo en sí. Por ejemplo, pasar tiempo en familia, ¿puede ser malo? ¿Puede ser pecaminoso? No, para nada. Pasar tiempo en familia uno lo disfruta con sus hijos, con su esposa, salir un momento, disfrutar de ese hermoso tiempo. Eso es algo placentero que puede darnos deleite. Otra forma puede ser el disfrutar de una muy buena película. Puede ser un placer también, una satisfacción a nosotros, una muy buena película, obviamente. En este año pasado se han estrenado muy buenas películas que pueden ser una obra de arte. Ya pronto se vienen los Óscares, creo que es en marzo, ¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio también trae satisfacción. El matrimonio y todo lo que ello conlleva, obviamente, también trae satisfacción. Comer una rica comida, como ya lo mencioné, también. Y solamente estos son algunos ejemplos. Podríamos ir mencionando muchos casos, mis hermanos, de que en sí el placer es bueno. Y en esa misma línea, el placer es bueno, ¿saben por qué? O sobre todo, nosotros tenemos un pensamiento de cualquier forma, vamos en nuestra mente pensando que si de repente escuchar una muy buena música me da placer, pero de repente ese músico no adora a Dios. Y ese placer es pecaminoso. Ese placer, malo. Una película de repente o alguna otra forma, no lo sé. ¿Por qué? Porque creemos de alguna forma que Satanás, mis hermanos, creó el placer para distraer al hombre. Creemos que el placer es una obra de Satanás, es una obra del enemigo, pero no. El placer no es una obra del enemigo, el placer no es una obra de Satanás, el placer es una creación de Dios. Porque el hombre buscó y busca, mis hermanos, siempre algo con que agradar a Dios. Ahora, ¿por qué digo que el placer es bueno? Porque Dios creó el placer. Génesis 1:31 lo va a decir bien claro y lo va a dejar bien establecido. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno. ¿En qué? En gran manera. Dios es el verdadero creador de todas las cosas buenas. Dios es el verdadero creador de todas las cosas buenas, mis hermanos. Así que el placer en sí es bueno, porque Dios lo ha creado. Mientras estaba averiguando cosas del placer, alguien me hizo acordar un libro que leí hace mucho tiempo, de C.S. Lewis, un apologista, un teólogo también, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él escribió un libro muy interesante que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Así se llama, Las cartas del diablo a su sobrino. Y C.S. Lewis, sencillamente él empieza a hablar donde está el diablo escribiendo a su sobrino, que no recuerdo el nombre en estos momentos. Y es como toda la cosa siendo, sobrino fulano de tal, ten en cuenta que el materialismo es algo que tú debes ver en tus pacientes. Dice, su sobrino tiene pacientes, los pacientes somos nosotros, los que estamos en el mundo, y si somos cristianos, aún mucho más. Y dice,
el enemigo condena el materialismo, por ejemplo. ¿Quién es el enemigo para el diablo? Dios, el creador. Ten cuidado, sobrino, cuando tu paciente empiece a buscar de Dios acá en otras cosas. No le hagas caso. Si estás leyendo obras como la Ilíada de Homero, no te preocupes, déjalo que siga ahí buscando. Pero sobrino, si empieza a meterse en clases de teología o empieza a estudiar los idiomas originales, ten mucho cuidado porque empieza hablando de esta manera. Y en una de esas cosas, de esas cartas, es la carta número 9, va a escribir lo siguiente: sobrino, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno, dice el enemigo, Satanás. Ni un placer bueno hemos podido hacer, ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar del placer que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso tratamos siempre de alejarlos de la condición natural de un placer y que menos huela a su hacedor. ¿Se dan cuenta? El enemigo no puede producir placer. Simplemente distorsiona el placer que el ser humano puede disfrutar dentro de los límites que Dios ha creado. Empieza a ser algo pecaminoso cuando pensamos y estamos actuando de manera que infringimos los límites que Dios nos ha puesto. Infringimos los límites, por ejemplo, en el matrimonio. Dios ha puesto que disfrutemos de nuestro matrimonio y en todo lo que ello viene. Sin embargo, cuando empezamos a salir de esos límites, empieza a ser una infracción. Empezamos a distorsionar el placer que Dios nos ha permitido. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando el placer se hace un fin del ser humano, se vuelve un medio para alejarnos de Dios. Cuando usted y yo empezamos a hacer el placer como un fin de nuestra vida, tenlo por seguro que vamos a empezar a alejarnos de Dios, mis hermanos. Y en ese sentido, Satanás estuvo distraído por el enemigo y de esta manera terminó alejándose de Dios. Y por eso Salomón empieza diciendo, ahí en el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven, vamos a disfrutar esto con alegría. A la risa dije lo siguiente, versículo 3, en mi corazón voy a agasajar mi carne con vino, voy a disfrutarlo todo, voy a hacer lo que yo quiera. Eso fue en el corazón de Salomón, mis hermanos. Dejó de distraerse por los placeres. Dejó que el enemigo llene su mente, llene su corazón hasta alejarse de los límites que Dios había puesto. Sencillamente por la búsqueda de un placer momentáneo, por la búsqueda de un placer fugaz dentro de lo que Dios no había establecido. La reflexión de Salomón en la última parte dice, ¿y de qué sirve esto? El verso 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? He vivido la vida loca. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada prácticamente, mis hermanos. No sé si hasta ahora puede ver cómo el hombre puede buscar todo con sus propios medios. Sin embargo, ninguno de ellos puede llenarlo. Ninguno de ellos puede llenarlo, mis hermanos. Una vez más, nosotros hemos sido creados para ser satisfechos con algo más de las migajas que nos da este mundo. Hemos sido hechos para encontrar satisfacción en la mejor fuente de satisfacción, que es Dios. Él es la mejor fuente de satisfacción que podemos encontrar.
dentro de toda la creación, dentro de todo el mundo, solamente en Dios. Los placeres de la carne quedan chicos. Salomón dice, no pudieron satisfacerme. En el alcohol, me refugié en el alcohol, tampoco. Me refugié también, dice, probemos con alegría y gozarás de bienes en todo. Y vamos, disfrutamos todo, lo disfruté, tampoco. Entonces las cosas o los placeres de la carne tampoco nos pueden dar satisfacción. Lo siguiente que Salomón va a hablar sobre los placeres en las posesiones. Los placeres en las posesiones. No siendo suficiente con los deseos de la carne, Salomón buscó una fuente más que pudiera llenar, algo más. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mis hermanos, Salomón tenía un montón de propiedades, un sinnúmero de propiedades. Claro, este hombre quiso todo y lo compró. Lo que él pudiera venirlo en mente de querer algo, lo compro, no tengo problema, tengo dinero, tengo riquezas, tengo todo. Salomón, si se le venía algún pensamiento de algún deseo, se lo compró, se lo compraba. Condominios, casas, terrenos, chacras, sembríos, mansiones, ciudades, incluso se había puesto ciudades para guardar sus carros. Había construido represas de aguas para regar todas sus tierras, mis hermanos. Tenía piscinas incluso para que pueda disfrutar de ese verano tan ardiente como lo tenemos ahora. Tenía trabajadores a su disposición, de día y de noche. Siervos, tenía esclavos que lo atendían, no solamente a él, sino a todas sus necesidades. ¿Crees que ellos, todas esas cosas, pudo llenarlo? ¿Crees que pudo llenarlo? No. La respuesta es no pudo llenarlo nada, mis hermanos. Ahora, para tener esa cantidad de personas y obviamente mantenerlos solamente, sobre todo mantenerlos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Dinero, ¿verdad? Cash, lo que deseamos ahorita seguramente. Y todo eso lo tenía Salomón en abundancia, mis hermanos. Todo eso lo tenía Salomón en abundancia. Dice el verso 7, yo tuve todo lo que quise. También tuve gran posesión grande de animales. No había otro igual que yo y todas mis posesiones. No había nadie, mis hermanos, no había nadie. Lo siguiente que Salomón hizo es buscar placer o deleite. Sí, ya bien las cosas de la carne no nos dan ese deleite, las posesiones tampoco. Salomón lo siguiente también que buscó es en las riquezas. Y eso es lo que ya hablamos un poquito, pero permítame leerlo. Versículo 8. Me amontoné también plata, me amontoné oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué, escucha esto, nada, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí,
todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Mis hermanos, Salomón era el Jeff Bezos de aquellos tiempos, el Tony Stark, el Elon Musk de aquellos tiempos, el hombre más rico que usted pudiera pensar de nuestra actualidad. Para Salomón le llegaba a los talones. El hombre más rico, dice Salomón, me amontoné. No ahorré, por si acaso, no ahorré. Usted ve allá afuera amontonado, ¿qué cosa? Desmonte, arena. Bueno, para que se diera cuenta a qué se va esa referencia, amontoné. No unos centavitos, no unas cuantas monedas, mis hermanos, una ruma, cerros, no podría descifrarlos en este momento qué cantidad significa esto, pero una enorme cantidad de riquezas. No solamente era el hombre más rico, sino cuando otros reyes venían a visitarlo, le traían oro, le traían plata, le traían todo tipo de materiales preciosos como en señal de respeto cuando uno visita a alguien a veces, ¿no? Sobre todo esas visitas políticas. En señal de respeto se lo traían a Salomón todas estas cosas, mis hermanos. No había, dice el verso 9, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No había nadie como yo. Mis hermanos, eso era la vida de este hombre. Salomón, después de ponerse a cuentas con Dios, va a escribir el Salmo 127. Va a escribir el Salmo 127. No solo David fue el escritor de los Salmos, por si acaso. Salomón va a escribir el capítulo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es lo que Salomón va a escribir en ese tiempo cuando se puso a cuentas con Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es el testimonio de Salomón. Todas las mansiones que había hecho, todas las casas, las residencias que había construido, mis hermanos, él se da cuenta de que si Dios no estaba allí, no valen nada. Si Dios no está en todas estas cosas que acabo de adquirir, en todas estas cosas que acabo de amontonar, no valen nada. Escuchen sus palabras, 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Y Salomón trabajaba, mis hermanos. Verso 4 lo dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice de huertos y de muchas cosas. Y después Salomón dice, no es nada, en vano trabajé tanto. En vano trabajé tanto, si Dios no ha estado allí. Y qué gran realidad, mis hermanos, es para nuestros días. Porque a veces queremos construir cosas grandes, cosas lujosas, cosas pomposas, pero Dios no está allí. Dios no está allí. Y Salomón, por si acaso, no fue cualquier tipo de construcción o constructor. Salomón se dio sus lujos en sus construcciones, mis hermanos. Salomón se dio sus lujos. Encima de las piedras preciosas que había mandado a poner dentro de su casa, bueno, ya eran preciosas esas piedras, encima los mandó a bañar de oro. Nada más para que usted vea la lujosidad que podía darse este hombre. Y Salomón dice, no es nada. Lo que debemos desear en nuestro corazón es como alguien dijo, no importa si algo es chico, pero si Dios está allí, lo tenemos todo. Dios está allí, lo tenemos todo. Chico, grande, si Dios está allí, lo tenemos todo, mis hermanos. Lo tenemos todo porque Dios está de nuestro lado. Salomón se dio cuenta de eso. Por eso escribió ese salmo también. Bueno, alguien diría, bueno, gracias a Dios, yo no estoy afanado con los deseos de la carne. No,
Nada, yo no tengo esos deseos de la carne. Ni siquiera tengo esos deseos de tener grandes posesiones. Amontonar, mucho menos. No quiero nada de eso. Riquezas, no quiero nada. Gracias a Dios por eso, diría alguien, ¿no? En su corazón. Pero no, eso no es todo lo que Salomón tiene en mente en la búsqueda que hace el ser humano. Hay más. También está buscar el placer en el conocimiento. Buscar el placer en el conocimiento. Ya vimos algo sobre ello anteriormente, al inicio de este sermón. Pero aquí Salomón va a hacer una conclusión muy llamativa al reflexionar sobre la búsqueda del conocimiento. Va a ser una reflexión muy interesante. Es normal que a los amantes del conocimiento en algún punto desarrollen orgullo, en algún punto desarrollen cierto tipo de vanagloria o incluso arrogancia y hasta desprecio por los que menos conocen. ¿No? Yo soy más inteligente que todos. Yo conozco más. Yo no soy burro. ¿Verdad? Al final, mis hermanos, Salomón en su momento cumbre de investigación, en su momento de gran revelación, en su momento de gran inteligencia, estaba en la cumbre de todo, él va a concluir lo siguiente, versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. El predicador Salomón dice lo siguiente: el sabio y el necio comparten un mismo fin. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Mis hermanos, tenemos que entender que no hay un final diferente para el que más sabe o un final diferente para el que menos conoce. No hay un final diferente. Ambos, tanto el que conoce mucho o el que conoce más como el que menos conoce, comparten un mismo fin. Cuando nos desentierren de aquí en un siglo, de repente nos van a decir: wow, mira, este hombre es un gran conocedor y este es un necio. No, compartiremos el mismo polvo de repente. Compartiremos lo mismo, mis hermanos, seguramente. Ahora, yo no estoy haciendo aquí una homilía para no aprender más o conocer más. Yo no estoy diciendo aquí, entonces no estudiemos, entonces no conozcamos nada. No, para nada de eso, mis hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres que vayan aprendiendo cada vez más, hombres y mujeres que estamos estudiando cada vez más y sobre todo estudiar la palabra del Señor. Debemos de estudiar y aprender mucho más. Pero obviamente entre el conocimiento y la ignorancia debemos elegir el conocimiento. Y eso es lo que dice Salomón en el versículo 13. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Obviamente el conocimiento es mejor. Y Salomón, no hay que ser tan inteligente para entender que debemos de elegir el conocimiento ante la ignorancia. Debemos de ser hombres y mujeres que nos gusta estudiar, proponernos al menos este año leer más libros, conocer mejor de cómo estudiar la palabra del Señor. Pero este no debe ser el fin de nuestra vida. Este no debe ser nuestra mayor búsqueda en este mundo, mis hermanos. Esa verdad que Salomón encontró, el sabio y su fama,
el necio y su ignorancia compartirán un mismo lugar, es decir, van a estar bajo la tierra. No hay ningún lugar diferente para ambos. Él llegó a sorprenderse de esto. ¿Cómo es posible de que yo haya invertido tantos años entre el conocimiento, sepa más, pero el ignorante, y al final vamos a ir a un solo lugar? Mira la respuesta de Salomón en el versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué caso tiene entonces que me mate la vida estudiando, adquiriendo todas estas cosas y no tenga nada? Al final vaya a un hueco y no sea nada. ¿Qué caso tiene? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Por qué estoy dando tanto tiempo a esto? Salomón dice, aborrezco la vida. Eso es una reflexión que él está haciendo, obviamente, en esos momentos. Debajo del sol significa fuera del Edén. Lo aborrezco porque no hay prácticamente sentido cuando se está haciendo todo esto. ¿Y qué frutos veo? ¿Qué frutos voy a tener aquí? Claro, yo me haría la misma pregunta, mis hermanos. Yo me haría la misma pregunta. ¿Qué sentido tiene buscar todas estas cosas? ¿Qué sentido tiene buscar todas estas cosas? Es un fastidio. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Es un fastidio. Aborrezco la vida. Porque la obra que se hace aquí es fastidiosa. Eso es lo que Salomón está diciendo, mis hermanos. ¿Puede identificar algo que le fastidia a usted? ¿Algo? En lo personal, por ejemplo, a mí no me gusta usar relojes, mi aro, collares, porque para mí es un fastidio. Siento que me incomoda algo y no puede estar así, lo tengo que sacar. Lo siento. No es porque no quiero que sepan que soy casado, por si acaso. No, simplemente me aburre, mis hermanos, me aburre. Un collar siento como si fuera de plata, y como Drácula que me está ardiendo y tengo que sacarlo. Me aburre, me molesta, me fastidia. Por eso que a mí no me ven con nada de esas cosas. Y Salomón también dice, es un fastidio, aburre el solamente pensar todo esto y que no puedo tener nada de eso. Es un fastidio, no puede ser, mis hermanos. Y esto también nos muestra un problema para nosotros, porque lo que más solemos buscar, porque lo que más solemos esforzarnos, en lo que más solemos fatigarnos, son en las cosas que nos fastidian. En lo que más solemos invertir nuestro tiempo son en las cosas que nos fastidian. Son en esas cosas, mis hermanos. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva fuera del Edén, desde la perspectiva debajo del sol, son cosas que fastidian. Son cosas que fastidian. Pero eso no es toda la conclusión que Salomón quiere darnos. Él también buscó placer en algo más. Buscó placer en el trabajo. ¿Recuerdan que Salomón fue dueño de mansiones? Lo mencioné hace un momento. De terrenos, de clubes, casas de campo. Salomón podría pasar un día en diferentes tipos de casas al año. No se quedaba una noche en una casa. Podría cambiar en las casas que quisiera. Bueno, mis hermanos, Salomón sabe que morirá. Salomón sabe que va a morir. En algún momento vamos a estirar la pata. Eso es claro. La cuestión es, ¿quién se va a quedar con todo ello que hemos trabajado? ¿Quién se va a quedar con todo ello? ¿Será un buen administrador o una buena administradora la persona con quien se va a quedar con mis cosas después que yo muera? Yo trabajé por todas estas cosas, dice Salomón. ¿Pero le gustará trabajar así como yo lo hice? ¿Será la misma trabajadora o el mismo trabajador así como yo lo soy? Sobre todo, ¿tendrá algo de sabiduría como yo, Salomón, para saber administrar todo ello? Versículo 18.
Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dejar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Miren nada más las palabras de Salomón. Salomón sabe que por herencia tiene que dejar todo a su próximo hijo. ¿Y quién fue el que heredó todo? Roboam, ¿verdad? Roboam. ¿Y qué creen que hizo Roboam? ¿Qué creen que hizo Roboam? ¿Fue igual de sabio que su papá? No, mis hermanos, para nada. Por culpa de Roboam, incluso el reino llegó a dividirse. Por culpa de Roboam, incluso el reino llegó a dividirse en dos por culpa de su mala gestión. Yo digo, qué bueno que Salomón no estuvo vivo para ver lo que su hijo hizo, ¿verdad? Qué bueno que yo hubiera hecho, métame de nuevo a la tumba si él se hubiera levantado para ver cómo su hijo ascendía al trono. Devuélvame a la tumba, lo que estoy viendo es impresionante. Su hijo, mis hermanos, ni siquiera fue igual de sabio que su padre. Es decir, ni siquiera fue igual de sabio como Salomón. O sea, todo lo contrario, en vez de ser sabio, en vez de buscar la sabiduría, en vez de buscar el consejo de los más sabios del reino, de los ancianos del reino, para que pueda guiar, direccionar bien a todo el reino, mis hermanos, decidió buscar sabiduría en los que menos experiencia tienen, en los que menos conocen, es decir, en los que más hablan sin hacer nada, ¿me entiende? En los que más hablan sin hacer nada, en ellos se refugió Salomón. Eso fue el consejo que él buscó. ¿Y qué creen que pasó? Se dividió el reino, mis hermanos. Y toda prácticamente la historia de Salomón con su hijo se fue abajo. Todo se fue abajo. Y eso no es el caso único, por si acaso, con Salomón. Es muy sabido y comúnmente los hijos no valoran el trabajo y la sabiduría de sus padres. Es muy sabido, eso es muy conocido, que los hijos no valoran el trabajo y la sabiduría de los padres. Y tenemos ejemplos bíblicos para ello. Por ejemplo, los hijos de Job. Dice que Job era el hombre más rico de aquellos tiempos. Sí, podría competir en Forbes con Salomón de su tiempo. También era un hombre impresionantemente rico, amontonaba riquezas, Job. ¿Y sus hijos qué creen que hacían? Lo común. Los hijos no valoran, no atesoran, no tienen la sabiduría de los padres. Dice que todas las noches los hijos hacían fiesta, hacían una verbena en sus casas, una fiesta semáforo ahí, de toda la noche. Y Salomón, ¿qué iba a hacer? Dice que todos los días se levantaba temprano a sacrificar animales por sus hijos, porque vaya a ser que han pecado sus hijos ante Dios, así que pedir perdón a Dios. También tenemos el caso, ya hemos mencionado, a Roboam. Y también tenemos el caso del hijo pródigo, el hijo perdido, que hizo lo mismo, desperdició las riquezas del padre, mis hermanos.
Y eso es un claro ejemplo también de lo que sucede en estos días, mis hermanos. Como hijos muchas veces creemos que conocemos más y que tenemos más experiencia. Y eso va un mensaje para todos los adolescentes, los jóvenes. Hijo, tú no conoces más que tus padres. Sigue el consejo, sigue las palabras de tus padres. Sigue las palabras de tus padres. Es que mi papá no entiende la tecnología, no sabe ni siquiera cómo se da un me gusta en Facebook. No importa, tu papá tiene muchas más experiencias en todas las cosas de la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue el ejemplo de tus padres. Aún mucho más, si temen a Dios y si te están guiando en los caminos de Dios, sigue sus ejemplos. No te lo dicen para mal, no te lo dicen porque te odian, te lo dicen porque te aman. Te lo dicen porque te aman. Así que sigue el ejemplo, las palabras, los ánimos que tus padres te dan. Haz caso. No seas como Roboam en este sentido. Y Salomón por eso está viendo. Y yo veo aquí a Salomón, mis hermanos, y por un lado me asombra su análisis. Pero por el otro lado me entristece. Por el otro lado me pone muy triste y me pone a pensar con qué intención hago las cosas que usted y yo solemos hacer. ¿Con qué intención lo hacemos en nuestro corazón? Bueno, el análisis de Salomón es que todas estas cosas alejadas de Dios son nada, desaparecen. Son nada, mis hermanos. Pero Él a la misma vez quiere darnos una mejor perspectiva de cómo hacer las cosas. De cómo hacer las cosas. Ya lo hice con mi propio ejemplo, con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría, con mi propio conocimiento. Busqué, intenté hacer todo lo que yo tuve en mi cabeza, todo lo que se me vino a la cabeza, yo lo intenté, buscar placer con ello. Busqué, lo intenté con mis propios medios. ¿Y qué creen? Terminé nada. Terminé peor de cómo empecé. Aborrezco la vida, dice aquí este hombre. Pero lo que más bien debemos hacer desde una mejor perspectiva de cómo hacer las cosas en este mundo, lo primero y único es inténtalo, pero con Dios. Inténtalo, pero con Dios. Salomón no está en contra de que tú comas. Salomón no está en contra de que tú disfrutes de los placeres que Dios y dentro de los límites ha establecido. Salomón no está en contra de que tú trabajes, de que tú compres tus terrenos, de que tú tengas posesiones. Salomón no está en contra de nada de ello, mis hermanos. Estas cosas obviamente dan placer. Y una vez más te pregunto, ¿quién es el inventor de los placeres? ¿Quién es el inventor del placer? ¿Quién? Dios, no es Satanás por si acaso. Satanás lo que hace es pervertir, manipular, desviarnos del verdadero placer que es nuestro Dios. Dios quiere que tú disfrutes de tu comida, Dios quiere que tú disfrutes del trabajo, Dios quiere que tú disfrutes de tu familia, pero que más disfrutes con Dios. Pero que tu mayor disfrute, que tu mayor deleite sea Dios. Mira lo que dice el verso 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Dice Salomón, es bueno, no hay cosa mejor. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. También he visto que esto es de la mano de Dios. Qué hermosas palabras de Salomón. Qué hermosas palabras de Salomón, mis hermanos. Otras versiones lo traducen de la siguiente manera. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará separado de Dios? ¿Quién comerá y quién se cuidará separado de Dios? O si no es por Dios, también sería otra muy buena traducción. La NBI lo traduce de la siguiente manera. Pues, ¿quién comerá Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? ¿Quién puede comer separado de Él?
¿Quién puede disfrutar de la creación de Dios separado de Él? Nadie, ni tú ni yo lo vamos a poder hacer. Ni tú ni yo lo vamos a poder hacer. Así que sí, inténtalo. Satisface todas tus necesidades que tengas, pero no por tus propios medios, sino con Dios y por Dios y para Dios. Eso es lo que tienes que llevar en tu corazón. No es malo trabajar, no es malo comer, no es malo disfrutar de lo que hay acá, siempre y cuando lo hagas con Dios, para Dios y por Dios. Para terminar, te pregunto, mi hermano, mi hermana, joven o señorita que nos estás visitando, si eres nuevo aquí, no lo sé, ¿aún quieres saber qué es disfrutar y conocer el mundo? ¿Aún quieres saberlo? ¿Aún así de lo que has escuchado en esta noche deseas hacerlo? No me importa lo que escuché, yo quiero disfrutarlo, quiero saber qué es esto. Bueno, Salomón va a decirte, inténtalo, inténtalo. Si lo haces con la intención de encontrar el placer en aquellas cosas, lo que te darán son malos recuerdos. Lo que te darán al final de todo es nada. ¿Y qué creen? Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O inténtalo, pero con Dios. Dale su lugar a aquellas cosas. A todo lo que hemos mencionado, dale su lugar. Sabiendo que Dios es mejor que cualquier cosa en este mundo. No puedes comparar a Dios con el trabajo, no puedes comparar a Dios con las riquezas, no puedes comparar a Dios con cualquier otro placer. Dios siempre va a ganar y Dios siempre va a ser mejor y más sabroso que todos ellos. Dios va a ser mejor. Dios lo va a hacer, mis hermanos. Joven, señorita o adulto incluso, no necesitas probar o experimentar los deleites de este mundo. No lo necesitas. Si son parte de la mayor búsqueda que quieres hacer en este mundo, no los necesitas. En Dios vamos a poder encontrar el mejor deleite para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Salomón y por su sabiduría. Señor, no condenamos ninguna de estas cosas que Salomón hace, pero eso fue su análisis de él. Buscó llenarse con cosas de este mundo, con las cosas fuera del Edén, con las cosas debajo del sol. Y Señor, cualquier cosa que quiera llenarnos aquí en este mundo, no lo hará. Porque tú solamente eres el único, Señor. Pon eso el deseo en nuestros corazones, de cada hermano que está aquí, de cada joven, de cada señorita, con ese deseo de experimentar la búsqueda en su corazón. Por favor, pon en su corazón que tú eres la mayor ganancia, tú eres el mayor deleite, tú eres lo mejor de lo mejor para nuestras almas, Señor. No permitas que terminemos desilusionados al final de todo. Si buscamos en este mundo, claro que sí, terminaremos tristes y desilusionados. Pero queremos, Señor, intentarlo, pero contigo. Intentarlo para ti y por ti, Señor. Que nuestras vidas, que nuestras almas puedan encontrar refugio y reposo solo en ti, Padre Santo. Si hay hermanos aquí, por favor, para todos mis hermanos, pon ese deseo en su corazón, de que tú seas el único quien llene su alma y sus vidas. Aquellos amigos que nos están visitando de la misma manera, Señor, que no haya mayor disfrute que tú seas el único fuente, la única fuente de satisfacción en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.